Muchas gracias, Jaime, gracias a CEIN, gracias a todos los presentes y especialmente a quienes nos acompañan para tratar esta cuestión de la gestión patrimonial. Para hacerlo tenemos a Álvaro Dorado, que es economista por la Universidad Autónoma de Madrid. Empezó su carrera en Merrill Lynch y desde 2007 trabaja en Renta 4 como banquero privado. Y forma parte de un equipo liderado dentro del área de liderando un equipo del área de Wealth Management. Es máster en mercados financieros e inversiones alternativas por el Instituto de Empresa y Mercados Españoles y ha realizado diversos cursos dentro de la Fundación de Estudios Financieros. Su carrera profesional, y esto es algo que nos interesa especialmente, siempre ha tenido como pilar fundamental la educación financiera de familia y de empresarios para el logro de un conjunto de objetivos, ¿no? También contamos con José Manuel Ortiz, que es consejero de Cuatro Casas, es experto en planificación fiscal y patrimonial de inversiones. Es el presidente del Comité de Acreditación y Certificación de la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera en España y es profesor en el Máster de Asesoría Fiscal del IE Business School e IE Law School y en el Máster de Instituciones y Mercados Financieros en CUNEF, entre otras cosas. Y también contamos con Elena Arochena, que es empresaria, pertenece a una familia empresaria que creó el laboratorio Indas en 1950. De ahí sale un exitoso spin-off como es Fina Biotech. Y bueno, tras la venta de Indas, pues la familia desarrolla otros proyectos empresariales y también gestiona su patrimonio, ¿no? Y con los tres vamos a empezar a hablar de gestión patrimonial y yo lo que os plantearía como una primera cuestión, hemos oído a José Ramón hablar de Family Office. Yo os plantearía, ¿es necesario crear una Family Office? Y sobre todo, ¿qué hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué hay que crearlo y qué hay que tener en cuenta para crear un Family Office? Está claro que yo creo que debemos de partir de la base que la empresa familiar pues está pasando por una fase de transición muy importante. Han pasado a convertirse en muchas empresas en generadoras de liquidez, bien por la buena evolución que tiene su negocio o bien porque tienen eventos de venta de activos, ¿no? Y en esta transición se produce una metamorfosis del empresario, pues que no deja de ser empresario, pero de repente pues también se convierte en inversor. Claro, cuando sufre esta metamorfosis demanda ya otras cuestiones, ¿no? Primero se produce un cambio en sus necesidades financieras. Ya no busca la financiación, ya no busca pues el servicio habitual para la empresa, sino que ya busca pues servicio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ya tiene unas inquietudes pues en busca de reporting, en busca de asesoramiento, en busca de gestión, ¿no? Y en segundo lugar, la necesidad que se le queda al empresario es crear una estructura organizativa. ¿Por qué si no tiene una estructura, él tiene una estructura organizativa en la empresa, por qué no tener una estructura organizativa ajena a la empresa, ¿no? Y es aquí donde surgen la mayor parte de los problemas, ¿no? Muchos empresarios se quedan cortos en esta estructura organizativa, no dan un paso más o incluso ni siquiera se lo plantean. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir los problemas y es la convivencia de los tres mundos, que es empresa, familia y propiedad. ¿Cómo solventar estos problemas? Pues yo creo que estamos todos de acuerdo que es en la planificación. Es decir, debemos realizar una planificación de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cómo hacer una planificación? Bueno, pues yo creo que debemos tener muy claro, primero, pues crear una estructura de gobierno, crear un diseño organizativo
y fijarnos unas metas claras, ¿no? Estas metas claras pues que tengan fundamentalmente las prioridades y los principios de la familia, no de la empresa, que es muy diferente. Hay que distinguir sobre todo que cuáles son los principios y cuáles son estas prioridades para cada familia, ¿no? Y otra cuestión también muy relevante es cuantificar los activos bajo gestión. Muchos decidimos, pues voy a iniciar este proceso, pero no sé qué tengo todavía en mis manos, qué pertenece a la empresa, qué pertenece al patrimonio familiar, ¿no? Y una vez que tengamos cuantificados estos activos bajo gestión, pues debemos conocer qué ingresos y qué gastos tenemos y, como ha dicho antes José Ramón, qué goteras tenemos, porque es muy importante saber las goteras que tenemos para intentar taparlas, ¿no? Y luego, por supuesto, llevar a cabo y tener conocimientos fundamentales sobre una planificación sucesoria, ¿no? Yo creo que aquí José Manuel nos ayudará mucho en este aspecto, pero sí que es cierto que es muy importante tener unos conocimientos fundamentales y básicos sobre esta planificación. Y otra cuestión que ha comentado antes José Ramón y que creo que también es fundamental es comprometer con nuestro fin no solo a la próxima generación, sino también a nuestros asesores que forman parte y que nos ayudan en esta transición. Es fundamental comprometerles con nuestro fin, tanto asesores financieros como asesores fiscales, ¿no? Y ya por último, yo creo que lo básico en toda planificación es hacer una planificación financiera y fiscal. Bueno, son muchas cuestiones, vamos a hablar de muchas de ellas. Yo quería preguntarte, Elena, ¿cómo ha sido vuestra experiencia, ¿no? Porque sois una familia empresaria con una actividad empresarial dentro de un determinado sector. Os encontráis con este evento de liquidez. No hay un cambio de... Es decir, no es lo mismo gestionar una empresa que gestionar un patrimonio. ¿Cómo habéis tenido que asumir este aprendizaje que imagino que habéis tenido que pasar? ¿Y qué recomendaríais también para la creación de un family office? De acuerdo. Pues por compartir nuestra experiencia, en nuestro caso nos encontramos con una ventana de liquidez, un evento de liquidez en el año 2007. Entonces, realmente quien estaba, digamos, llevando los negocios familiares era no mi generación, sino la anterior, es decir, la generación de mi padre y sus hermanos. Entonces, digamos, nosotras entramos directamente en el momento un poco más financiero, ¿no?, de la familia, ¿no? Aunque, bueno, mi hermana se había incorporado antes al negocio hotelero, pero, digamos, en ese año 2007 es cuando ya somos 3 hermanas, de manera un poco más formal, nos incorporamos a la gestión del grupo, ¿no? Entonces, sí que se produce un hecho importante, y es que nosotros somos una tercera generación, es decir, el negocio original lo fundó el padre de mi padre y mi tío o abuelo, y durante 50 años lo llevó mi padre y sus hermanos, pero cuando se produce este evento de liquidez, digamos, nos separamos de una de las ramas familiares, ¿no? Y, digamos, ahora nosotros, el Family Office, lo que gestionamos es lo de nuestra rama familiar. Entonces, de la experiencia nuestra, yo diría, como grandes ideas, si alguien está pensando en formar un Family Office, bueno, le daría una serie de tips, ¿no?, de recomendaciones. Primero, hablar mucho, sentarse los miembros de ese Family Office y ponerse de acuerdo sobre lo que quieren hacer, ¿no? Y tener muy claro cuáles son ventajas e inconvenientes, ¿no? Es decir, hay una parte muy buena de estar dentro de un Family Office que fundamentalmente reside en el apoyo mutuo en muchas decisiones difíciles que uno tiene que tomar y también en compartir una serie de responsabilidades. Por otro lado, se comparten los recursos, es decir, el personal. Nosotros tenemos un equipo que nos ayuda a llevar nuestro Family Office porque hacemos gestión patrimonial de distintas áreas, es decir, financiero, inmobiliario, hotelero, y la pata inversora que en biotecnología, que es, digamos, la que yo ahora mismo estoy llevando, entre otras cosas, y tener muy claro que nos beneficiamos de unos recursos compartidos, ¿no? Equipo, conocimientos, volumen de inversión también a la hora de acceder a mejores oportunidades, ¿no? Esto es otra ventaja.
Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que hay aspectos más delicados de formar parte de un family office, como pueden ser la relación familiar, que evidentemente hay que cuidarla y no siempre es sencillo, ¿no? Porque se generan pues a veces falta de entendimiento en algunos aspectos, ¿no? Falta de tener una visión distinta a la hora de invertir, por ejemplo. Entonces, este es un tema que hay que cuidar. Y luego, por otro lado, es verdad que se reproduce una cierta renuncia a la libertad total, es decir, hay unos bienes compartidos y hay unos consensos a los que llegar continuamente, ¿no? Entonces, es una negociación continua y hay que estar dispuesto a eso, ¿no? A saber llegar a acuerdos. Entonces, os diría un poco que son los aspectos a tener en cuenta. Una vez que está todo claro y todo el mundo ha puesto sobre la mesa ventajas e inconvenientes, hay que formarse, porque nosotros lo vivimos como una responsabilidad y entonces, pues, cada una de mis hermanas nos hemos formado específicamente para llevar el Family Office. En mi caso particular, yo tengo una especialización financiera muy clara, soy analista financiero, he hecho cursos de dirección general y demás. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de mis hermanas han hecho una especialización en inversión inmobiliaria porque también tenemos una cartera inmobiliaria importante, ¿no? Entonces, formarse, y también pasé por el Private Wealth Management Spain, que es donde conocí a José Ramón y que me ayudó mucho a ordenar un poco la gestión, ¿no? Entonces, formarse seguro sería un último consejo. Y luego, por otro lado, sí que me parece muy importante que ese pacto que se genera entre los hermanos o primos o la generación que sea renovar continuamente. Es decir, el acuerdo o el pacto que tenían mi padre y sus hermanos es radicalmente distinto al nuestro. Es decir, hay que, como quien está casado, hay que renovar los votos, ¿no? O sea, hay que volverse a sentar y no dar por hecho que porque tus padres hicieron una determinada cosa, pues es todo válido, ¿no? A lo mejor su sistema de relacionarse era uno y ahora el nuestro pues puede ser distinto, ¿no? Y hay que explicitarlo, hablarlo y generar un nuevo pacto, ¿no? Y una nueva como adhesión al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de las experiencias que podría compartir. Y os quería preguntar, ¿cómo ves, especialmente a ti, Elena, cómo veis la figura del asesor? ¿Habéis necesitado una asesoría externa? ¿Cuál crees que es su papel? Bueno, en nuestro caso particular, hemos trabajado con asesores externos, financieros, fiscalistas. Es verdad que también tenemos equipo, entonces hay muchas cosas que hacemos internamente, pero yo voy a dar un consejo que no he hecho, ¿vale? Hay una cosa que creo que es una buena idea, pero que en nuestra familia, por circunstancias, o de momento no se ha hecho, con lo cual no lo descarto, la utilización de una figura externa, ya no tanto un asesor financiero como un asesor familiar, que ayude en ese proceso de creación y de alcanzar consensos, pues que ayude un poco a ser el tercero con una visión de fuera, que a veces dentro de la familia hay una serie de dinámicas que dificultan, ¿no?, en algunos momentos la comunicación, y esa figura externa nosotros no la hemos usado, pero me consta que es una buena idea y conozco gente que lo ha hecho. Entonces, bueno, por lo que pueda servir, hacedlo si tenéis ocasión. Muy bien, bueno, muchas gracias. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para hacer una planificación financiera y fiscal? Yo creo que aquí, y pues acompañando un poco a lo que ha comentado Elena, debemos empezar por analizar. Muchas veces lo que analizamos es, en un primer momento, pues es el yo individual, ¿no? Cuando te encuentras con un patrimonio, pues ¿qué voy a hacer yo? Luego pasas a ver el yo pues más personal de cada miembro de la familia. Cada uno tiene sus ideas, sus bagajes, y luego posteriormente debes empezar a tener una visión más del yo conjunto, ¿no? Que al final es pues la agrupación de la familia, ¿no? Y todo esto lo tienes que trazar a través de un plan estratégico y global, ¿no? Que esté acorde con las necesidades de cada miembro de la familia, pero sobre todo que esté acorde a las necesidades del conjunto familiar, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no?, tener claro también que ese plan estratégico tiene que tener una vocación de perdurabilidad en el tiempo, de continuidad en el tiempo. Igual que cuando construimos una empresa, la idea es de continuidad en el tiempo, pues ese plan estratégico debe ser un plan estratégico con una idea de largo plazo, ¿no? Un plan
que también tiene que ser dinámico, ¿no? Al final estamos constantemente bombardeados por miles de noticias que nos hacen, oye, pues igual tengo que cambiar el plan estratégico. No, no tienes que cambiarlo, ¿no? Quizás lo que tienes que hacer es ser más dinámico en ese plan, ¿no? Pero no echarlo abajo completamente. Muy bien. Acabamos de escuchar a Santiago Rubio de Casas hacer una presentación, la verdad, espectacular, muy profunda y muy profusa en datos sobre cuál es la situación actual. ¿Cómo creéis que puede afectar la coyuntura actual a una planificación financiera en estos momentos? Bueno, la presentación creo que Santiago ha sido fabulosa y coincido prácticamente en todo lo que ha comentado Santiago, pero sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a esa presentación. Y como he comentado hace 2 minutos, muchas veces estamos bombardeados por millones de noticias. Los mercados financieros reciben noticias positivas y negativas constantemente, a diario. Como seres humanos casi siempre nos quedamos con las noticias más negativas, ¿no? Pero debemos pensar que también hay grandes compañías de valor que están en el mercado de capitales y que están al alcance de nuestra mano. En este sentido, debemos empezar pues a mirar un poquito más allá y sobre todo alejarnos un poco del ruido de este tipo de noticias. El mundo sigue creciendo. Es cierto que los datos macroeconómicos, por mucho que se empeñen en decirnos que cada vez vamos a peor, pues los datos macroeconómicos y los datos sociales pues dicen lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué no acceder a esas compañías de valor tan buenas que están en el mercado de capitales, ¿no? En este sentido, Santiago comentaba que son momentos de preservación de capital, de tener prudencia, totalmente de acuerdo, pero sí que hay un hecho relevante que debemos tener en cuenta y es que el fin de las políticas ultraexpansivas de los bancos centrales ha provocado que haya un elemento nuevo a la hora de tenerlo en cuenta en la inversión y la gestión de las carteras. Y es la renta fija. Santiago ha dicho que él considera un activo peligroso, pero con duraciones cortas ya empieza a ser un elemento que aporta valor. Tenemos letras del Tesoro a 12 meses que están dando rentabilidades en torno al 3,5. Tenemos bonos investment grade con duraciones cortas, 3-4 años, que están dando rentabilidades también entre el 3 y el 4%. Tenemos deuda americana a 2 años con una rentabilidad por encima del 4%. Yo creo que en este sentido esa dinámica que debemos tener en nuestro plan estratégico pues debemos adoptarla. Durante los últimos 10-12 años la bisagra que medía un poco la aversión al riesgo, que es la renta fija, había desaparecido. Es decir, al final la represión financiera de los bancos centrales con tipo de interés negativos o cercanos a negativos, pues nos habían hecho que nuestras carteras o asumiesen riesgo o estuviesen directamente en cash, ¿no? Ahora no tiene por qué ser así. Ahora tenemos que tener algo en cash, pero podemos poner a trabajar parte de la cartera, ¿no? ¿Por qué no recibir cupones? ¿Por qué no tener una rentabilidad asegurada, ¿no? A 12 meses, que creo que nos aporta valor, ¿no? Entonces, creo que la coyuntura sí que es cierto que es un momento de tener precaución, de adaptarnos un poco a la situación coyuntural, pero también es momento de poner a trabajar una parte de la cartera. Muy bien, y de la coyuntura económica vamos a la coyuntura regulatoria o fiscal en concreto. Y digo coyuntura porque me voy a referir al impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, que en principio es un impuesto temporal, pero hay impuestos temporales que los carga el diablo, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2013-2014 se eliminó el impuesto en Estados Unidos a la telefonía, que era un impuesto para ricos cuando se hizo, que fue en la Primera Guerra Mundial, es decir, duró casi un siglo y era un impuesto temporal. Bueno, espero que esto no dure tanto, pero sí quería preguntaros, especialmente a ti, José Manuel,
sobre este impuesto, ¿cómo impacta en la aplicación de beneficios fiscales a la empresa familiar? Gracias, José Carlos. Pues vamos a ver, hablando de temporalidad de gravámenes patrimoniales, en España no podemos dar mucho ejemplo, porque si recuerdan, quizá los más veteranos, en España el impuesto sobre el patrimonio se introdujo en 1977, estábamos en plena transición democrática, con carácter transitorio y temporal. Y salvo el periodo entre el 2008 y el 2011, que el Gobierno entonces, presidido por Rodríguez Zapatero, decidió eliminarlo de facto mediante una bonificación, luego ha sido restaurado de nuevo y todavía seguimos con este impuesto transitorio. Si tenemos que hablar del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y su carácter transitorio en principio 2022 y 2023, yo quiero pensar que va a ser así, pero la propia ley que regula el impuesto establece una previsión al final de su articulado en la que se dice que la Administración efectuará una evaluación de la recaudación que haya generado este gravamen extraordinario y se valorará su derogación o su mantenimiento. Bien, ¿cómo impacta desde mi punto de vista como profesional que veo empresas familiares que pueden verse afectadas por el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas? Vamos a ver, el impuesto sobre el patrimonio con el que hemos convivido hasta el año pasado, en el que se nos ha añadido otro nuevo, es un impuesto de titularidad estatal y está cedido a las comunidades autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las comunidades autónomas, en el ejercicio de su autonomía y suficiencia financiera reconocido en la Constitución y al amparo de esas facultades normativas que les ha cedido el Estado, pues han tomado decisiones de política fiscal y en unos casos, y pongo el ejemplo de Madrid o el ejemplo más reciente de Andalucía, Galicia o la Comunidad de Murcia, han ido aprobando beneficios fiscales tendentes a desfiscalizar el gravamen patrimonial de personas físicas. Otras comunidades autónomas, al contrario, lo que han hecho es endurecer ese gravamen mediante la reducción de mínimos exentos, el incremento de tipos de gravamen, etcétera, etcétera. Y esto lleva sucediendo desde hace fácil 20 años. Esta situación ha llevado a un panorama en el que la tributación patrimonial en España es absolutamente desigual en función del lugar de residencia de los obligados tributarios. Y precisamente esa circunstancia es lo que pretende corregir, y así lo dice la Ley 38/2002, el nuevo gravamen de solidaridad de las grandes fortunas. ¿Qué sucede? Que a este impuesto tradicional de patrimonio ahora se le yuxtapone el de solidaridad de las grandes fortunas, con el matiz de que es un impuesto estatal, igual que el otro, pero que no está cedido a las comunidades autónomas. Y está pensado solo para patrimonios con un valor superior a 3 millones de euros. En realidad es un valor superior a 3.700.000 euros porque tiene el mismo mínimo exento que el impuesto sobre el patrimonio. Y podrían decir ustedes, muy bien, pues si yo tengo una empresa familiar o tengo participaciones en una empresa familiar que tiene un valor muy superior a los 3,7 millones de euros, voy a pagar el gravamen patrimonial 2 veces. Primero el impuesto sobre el patrimonio y luego el impuesto de grandes fortunas. Y esto teóricamente es así, pero ya se corrige la doble imposición en el impuesto de las grandes fortunas. En este impuesto, lo que salga a pagar, por decirlo de una manera coloquial, se va a reducir en lo pagado por el impuesto sobre el patrimonio. Esto es así en toda España, salvo en aquellas comunidades autónomas, caso prototípico Madrid, recientemente Andalucía, también Galicia y Murcia, en los que las comunidades autónomas han tomado decisiones legislativas tendentes a establecer bonificaciones del 100% o del 50%. ¿Qué sucede? Que al pagar el gravamen nuevo de solidaridad de las grandes fortunas, lo que se deduce en concepto de impuesto sobre el patrimonio es cero. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con multitud de contribuyentes que tienen acciones en empresas familiares o que son titulares de negocios individuales o negocios profesionales que si su valor excede de 3,7 millones de euros, automáticamente se van a ver afectados por el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Y ahí es donde quiero yo llegar. ¿Qué reacción o qué puede hacer el contribuyente que se ve en esa coyuntura? Pues lo primero que tiene que hacer es intentar optimizar el gravamen en grandes fortunas, trabajando los beneficios fiscales a la empresa familiar o a los negocios individuales. El nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se remite en bloque
a estos beneficios fiscales con los que llevamos coexistiendo de toda la vida en el impuesto sobre el patrimonio y, por lo tanto, la recomendación, digamos, de manual es revisar, sobre todo en aquellas comunidades como la de Madrid, en la que llevamos muchos años cómodamente viviendo con la bonificación del 100%, pues revisar si estamos cumpliendo adecuadamente con los requisitos que la ley exige para que nuestras empresas familiares puedan quedar exentas en el impuesto sobre el patrimonio y, de rebote, verificar que ante un eventual fallecimiento o una donación del negocio, pues tampoco haya tributación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por lo tanto, yo recomendaría una suerte de ITV de empresa familiar o una auditoría interna, como lo quieran ustedes llamar, que ayude al empresario a identificar esas variables más pronto que tarde, con la única finalidad de controlar los riesgos de pérdida de estos beneficios fiscales. Yo es como lo veo. No sé si compartirán mi percepción, pero yo es como lo veo. Y los contribuyentes que van, en las comunidades para las que en realidad está pensada esta medida, como es el caso de Madrid u otras, ¿los contribuyentes están preparados para realizar, digamos, este esfuerzo de identificar cuál es el cumplimiento que tienen que seguir y demás, o no? Quiero pensar que sí, que tienen suficiente capacidad organizativa para tener controladas las variables jurídicas que inciden en los beneficios fiscales de la empresa familiar, y si no fuera el caso, pues se tienen servicios externos, bien en el seno del Family Office del que se hablaba antes, o servicios externos de asesoramiento jurídico y fiscal que pueden ayudar a hacer ese diagnóstico. Es tan sencillo como hacer un checklist de todas esas cuestiones relevantes que afectan a la empresa familiar. Yo siempre cuando formo a mis alumnos en las escuelas de negocio, siempre que hablamos de empresa familiar, les pongo el símil de una habitación a la que se puede entrar con 3 llaves. La llave de la participación accionarial en la empresa, más del 5% o más del 20% conjunto. La llave del ejercicio de funciones de dirección remuneradas, que es otro requisito para los beneficios de la empresa familiar. Y la tercera llave, la composición del activo de la empresa, para verificar que la empresa no se dedica principalmente a una actividad de mera tenencia de bienes o de gestión de cartera. En la medida en que los requisitos de esas 3 variables se tengan controlados, la tenencia y la transmisión intergeneracional del patrimonio familiar podrá beneficiarse de estos incentivos fiscales. Por lo tanto, yo enfatizaría en el cumplimiento o en ese diagnóstico, en esa auditoría interna, habría que reforzar el análisis de que no se nos escape nada en cuanto al cumplimiento de esas variables. Que no sé si queréis que entremos en ellas o no. Pero decir algo. Bueno, yo creo que se habla mucho y quizás sería bueno que hablásemos de él, del famoso escudo fiscal. No sé si aquí José Manuel puede aportar algo, porque es algo que habitualmente clientes pues nos preguntan, oye, ¿cómo puedo llegar a tener este escudo fiscal, ¿no? Bueno, pues sí, creo que es una cuestión a debatir aquí. Cuando utilizamos la expresión escudo... Cuando utilizamos la expresión escudo fiscal, ¿me puedes concretar? Sí, bueno, la cuestión es decir, yo una vez que tengo un patrimonio financiero, ¿no? ¿Cómo puedo reducir el impuesto, ¿no? ¿A través de qué instrumentos financieros? Este es un tema muy interesante sobre el que además Hacienda suele poner el foco. Distingamos claramente entre lo que es el patrimonio afecto al negocio, el patrimonio empresarial, de lo que es el patrimonio financiero, que en muchas ocasiones solamente estará parcialmente utilizado en la actividad económica. Todas las empresas tienen sus excedentes de tesorería o tienen sus beneficios económicos que no se reinvierten en el ejercicio de la actividad de la empresa. Y todos esos beneficios a veces tienen carácter ocioso, pero el dinero no puede estar ocioso, hay que ponerlo a trabajar y hay que ponerlo a generar rentabilidades. Claro, la cuestión es si esas inversiones financieras, llamémosles inversiones en renta fija, en renta variable, en instituciones de inversión colectiva, etcétera, etcétera, pueden poner en peligro el cumplimiento de la tercera llave, el requisito de que más de la mitad del activo de la empresa pueda no estar afecto durante más de 90 días del año al ejercicio de actividades económicas. Aquí ha evolucionado mucho
tanto la legislación como la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales, pero podríamos decir, o al menos les puedo decir yo desde nuestra experiencia como asesores fiscales, que la tesorería se está admitiendo como un elemento patrimonial afecto en la medida en que su importe dé cobertura a las necesidades del circulante de la empresa. Se suele utilizar la expresión del fondo de maniobra o la prueba de acid test para verificar que esa tesorería puede servir para atender las necesidades de gasto a corto plazo de la compañía. Todo lo que pueda exceder de esos parámetros ya nos pone en una situación de riesgo y esa tesorería podrían decirnos que es tesorería ociosa no utilizada en el negocio. Sin embargo, esto es solamente a efectos de poder tener derecho a la exención. Sin embargo, a la hora de cuantificar el porcentaje del valor de la empresa que queda exento, ahí recientemente tanto el Tribunal Supremo como los tribunales económico-administrativos han abierto una vía para que se pueda demostrar por parte de los contribuyentes que ese patrimonio financiero está afecto al negocio de la empresa, especialmente cuando hablamos de inversiones en valores de renta fija o en fondos de inversión. Hay pronunciamientos administrativos que han validado el carácter afecto de este patrimonio financiero cuando este patrimonio está cedido en garantía para garantizar la devolución de un préstamo obtenido por la empresa para la adquisición de instalaciones o cualquier tipo de elemento patrimonial afecto a la actividad económica. Si una empresa, pongo un ejemplo y me lo invento, si una empresa necesita financiación externa para construir una fábrica y tiene patrimonio financiero en el balance, pues a lo mejor puede ser interesante constituir una prenda sobre unos fondos de inversión o una cartera de valores en garantía de la devolución de ese préstamo. De esta manera conseguimos que ese patrimonio financiero esté afecto a la actividad económica. Esto ha sido validado por algún criterio administrativo de la propia Administración Tributaria. Hablemos, por ejemplo, puedo poner más ejemplos, los préstamos que a veces las filiales conceden a las sociedades holding conceden a sus filiales operativas. Esos préstamos lucen en el balance y se podría discutir si son activos patrimoniales afectos a la actividad de una holding que normalmente es una mera tenedora de participaciones, o si me apuran, una tenedora de participaciones que ayuda a financiar a sus filiales. Pues bien, la Administración también viene admitiendo el carácter afecto de estos préstamos en la medida en que los préstamos sirvan a la actividad económica de las filiales prestatarias y también sirvan a la propia holding para la obtención de ingresos. Ahí parece que Hacienda es pacífica en los criterios. Todo esto por lo del patrimonio financiero, ¿no? Sí, eso de que Hacienda es pacífica, bueno, me ha resultado chocante, pero supongo que todo el mundo descansa en algún punto. No sé si queréis añadir algo a lo que ha dicho José Manuel, si no tenemos más cuestiones que tratar, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué variables consideráis que afectan a los beneficios fiscales de la empresa y qué recomendaciones prácticas podríamos asumir para atender esas, en fin, el aspecto fiscal? Bien, ¿qué variables hay que tener controladas? Perdónenme, pero vuelvo a la teoría de la puerta con 3 llaves para poder tener el confort del disfrute de los beneficios fiscales. Si les parece, vamos con la primera llave. La primera llave es tener controlado que el porcentaje de participación de los socios en la empresa familiar sea individualmente superior al 5% o cuando es la propia familia la que participa en la sociedad, pues que entre los ascendientes, descendientes, cónyuge y colaterales hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad, es decir, tíos, sobrinos y hermanos, entre todos ellos tengan más del 20%. ¿Qué variables hay que tener aquí controladas? Pues, por ejemplo, el riesgo de que la sociedad tenga acciones en autocartera. Si la compañía tiene acciones en autocartera, el cómputo de los porcentajes puede variar. Si la empresa va muy justita de porcentajes, pues podríamos tener un problema. O, por ejemplo, ¿qué sucede cuando algún miembro de la familia fallece y transmite las acciones de la empresa familiar a otras personas que puedan estar o no, y esto es lo peligroso, en el perímetro de parentesco del 20% de titularidad conjunta de las acciones? Bueno, verifiquemos los testamentos si los hay, no vaya a ser que ante un eventual fallecimiento pasen a formar parte del
del accionariado personas que no computarían en el perímetro del 20%. Este es otro problema habitual. Segunda llave o segunda variable que debemos tener controlada, la relacionada con el cumplimiento del requisito de funciones de dirección remuneradas. Ya saben ustedes que la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio exige, para poder tener derecho a la exención de las acciones de empresa familiar, que uno de los miembros o uno de los sujetos que tiene más del 5, o si todos tienen más del 20, se dedique a ejercer funciones de dirección en la empresa. Cargo de administrador, director general, miembro del Consejo de Administración, director gerente, director de ventas, director comercial, funciones de dirección que impliquen la toma de decisiones estratégicas para el día a día de la empresa. Pero es que además de ejercer funciones de dirección, es preciso que esas funciones de dirección estén remuneradas directamente por la empresa familiar y que además esa remuneración represente más del 50% de lo que la persona declara como rendimientos del trabajo y de actividades económicas en el impuesto sobre la renta. Y esto es muy importante porque el cumplimiento de este requisito no solo ayuda a la exención en patrimonio, sino que ayuda también a que en una eventual adquisición mortis causa de las acciones de la empresa familiar, pues se puedan aplicar reducciones en el impuesto sobre sucesiones. ¿Qué variables hay que controlar aquí? Pues, por ejemplo, que existan documentos fehacientes que puedan demostrar a terceros que efectivamente la persona que está designada como administrador es realmente el administrador. Punto 1. Punto 2. Que existan también documentos fehacientes de prueba de que ejerce de manera efectiva las funciones inherentes al cargo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con empresas familiares que tienen nominalmente designado un administrador, pero luego en la realidad, en el campo de batalla, no se están ejerciendo esas funciones de manera efectiva? Esto ya nos pone en situaciones de riesgo. Podríamos entrar en más detalles. Muchas veces nos encontramos con el problema de que la remuneración del administrador no existe. Yo me he encontrado el caso de una empresa de reciente constitución que en sus primeros años de vida pues incurría de manera sistemática en pérdidas, que es algo, por otra parte, razonablemente normal en proyectos de nueva constitución, y los administradores pues no cobran. Y se cuestiona esto por la agencia tributaria. Además, yo creo con razón, tiene que haber una remuneración, por pequeña que sea. Otras veces la remuneración es muy baja en comparación con otras rentas del trabajo que también percibe la persona que ejerce las funciones de dirección. Y ahí es muy importante cada año hacer un análisis el mismo día 1 de enero, bueno, el día 1 no, porque es festivo, pero desde el día 2 de enero analizar cuál va a ser el paquete retributivo o el componente retributivo de quien ejerce las funciones de administración. Y aquí no lo digo solo en relación con el impuesto sobre el patrimonio, sino también porque a veces nos hemos encontrado con que al poco tiempo de iniciarse el año, por suerte o por desgracia, se produce el fallecimiento de la persona que tiene las acciones y que ejerce las funciones de administración. Si la retribución se paga cerca del final del año, les recuerdo que en materia de sucesiones y donaciones, el periodo impositivo que se tiene en cuenta para valorar si la retribución del administrador excede del 50% de todas las rentas del trabajo y actividades económicas es el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y la fecha de fallecimiento. Claro, cuando el fallecimiento se produce en fechas cercanas al 1 de enero, ese periodo impositivo es muy reducido. Y una de dos, o justo en ese periodo se cumple con el requisito de la remuneración, o si no, la adquisición mortis causa de las acciones puede tener problemas de perder los beneficios fiscales a la adquisición mortis causa. Esta es una cuestión que sí hemos visto históricamente que da muchos problemas y que es una variable que hay que tener controlada. Y por no aburrirles, paso a la tercera llave para poder acceder a los beneficios fiscales. Hay que vigilar con carácter periódico que durante más de 90 días del ejercicio la empresa no tenga integrado su patrimonio en más de un 50% por bienes no afectos a actividades económicas o bien por valores. Esto me lleva de nuevo a la reflexión que hemos hecho antes sobre el patrimonio financiero, pero este es un tema relevante, porque si no se cumple,
perdemos el derecho a la exención. Da igual cumplir con los porcentajes de participación o las funciones de dirección remuneradas, que si la composición del activo nos mete en problemas, automáticamente esto se nos cae como un castillo de naipes. Esas son las variables que, honestamente, hay que tener controladas. Muy bien. Se ha mencionado varias veces la sucesión y yo quería preguntar a Elena por este paso importante, ¿no? Donde hay un paso de la gestión, quizá también de la propiedad. Vosotros, que sois una familia empresaria de larga tradición, ¿qué habéis aprendido de los eventos que hayáis tenido y cómo veis que hay que afrontar una situación como esta? Gracias. Vamos a ver, en relación con la sucesión, bueno, primero me alegro de ver que hemos hecho casi todos los deberes. Es que además en el año 2016, me parece que fue en el año 2016, hubo un amago de recuperar sucesiones y donaciones, o sea, de quitar las bonificaciones, y ahí hicimos bastantes deberes. Medidas preventivas. Sí. Y bueno, hemos llegado a más o menos al día a fecha de hoy. En cualquier caso, el tema de la transición, fíjate, te diré que nosotros hemos hecho muchas cosas mal, pero la transición la hemos hecho bien. Así que ha sido algo muy progresivo, pero digamos, y yo en eso tengo que agradecer la confianza de mis padres en nosotras, porque se ha producido una transición, tanto lo que es en la involucración, ya te digo, de las hermanas. Yo particularmente llevo 15 años, mi hermana lleva 20 y la otra lleva prácticamente 20, o sea que, es decir, que llevamos muchos años vinculadas al negocio familiar, es decir, que conocemos las tripas ahora mismo mejor que cualquier, incluso casi te diría que mejor que mis padres en este momento, y luego que la transición de propiedad también se ha producido de manera escalonada y muy pacífica. Entonces, esa planificación un poco fiscal a mí es un tema que me interesa y preocupa a partes iguales, y la verdad es que ese trabajo pues sí que lo hemos ido pensando y poquito a poco pues lo hemos ido, temas de poderes, tema de sucesión de la administración de las sociedades, bueno, pues lo hemos ido haciendo escalonadamente y no ha funcionado mal. Y la verdad es que en nuestro caso todas somos administradoras y que es un tema que hemos discutido en otras conversaciones, nosotras dedicamos todo nuestro día a este tema y solo a esto. De tal manera que por eso no nos resulta de momento, o no lo hemos hecho hasta ahora, lo cual no quita que no lo hagamos en el futuro, nadie se ha montado su propio tema porque quitaría tiempo al común. Entonces, mientras estemos todas dedicadas al 100% a lo común, digamos, se tiene confianza unas en las otras. Y las decisiones, evidentemente, gordas son conjuntas, pero se da margen porque se sabe que, por ejemplo, en el caso de mi hermana, se está dedicando a un tema que es común y sé que va a hacer lo mejor por lo común, ¿no? Y yo, en mi parte, pues haré lo mejor por lo común. Por eso, todo lo que sea, hombre, tener inversiones que no te requieran, digamos, dedicación de tiempo, sí, ¿no? Una inversión financiera, ¿no? Una vivienda, no sé, cosas así, pero montarse un negocio aparte, esto de momento no hemos querido hacerlo porque creemos que rompería el equilibrio actual de confianza, decir, bueno, yo sé que todo tu tiempo lo estás dedicando también a un bien común, no estás dedicando la mitad de tu día a tu nuevo negocio y estás desatendiendo tus responsabilidades en el grupo, ¿no? Entonces, bueno, esos son yo creo que dos cosas que a nosotros nos han funcionado. La transición, no te digo que esté 100% hecha, porque mis padres viven, pero está muy, muy, muy avanzada y nosotras estamos muy involucradas en el negocio. Y bueno, y ese reparto de funciones y ese acuerdo tácito de, oye, no te metas en otros líos, pues de momento nos ha funcionado. Es decir, yo veo, por un lado, una planificación y, por otro lado, un consenso intergeneracional, ¿no? Y también dentro de la generación de las hermanas. Os quería preguntar qué tipo de problemas o circunstancias personales pensáis que pueden perjudicar o poner en riesgo a la empresa familiar. No sé si, José Manuel, si te ocurre alguna situación. A ver, puede haber muchos problemas. Cada empresa tiene su problemática específica, pero por citar algunos ejemplos comunes, pues nos encontramos con las situaciones de miembros de la familia que tienen discapacidad. Puede suceder una discapacidad sobrevenida. Pensemos en alguien que está muy implicado en la empresa, que de hecho toma decisiones estratégicas y lleva la gestión de la empresa, y por una enfermedad o por un accidente, pues deviene incapaz. Y no tenemos prevista ninguna alternativa ni ningún plan B para que la empresa siga funcionando
y se puedan seguir tomando decisiones estratégicas para la empresa. La empresa no puede parar. Pues bien, para estos casos, jurídicamente, pues hay alternativas que se pueden utilizar. Civilmente existen los llamados poderes preventivos, que son poderes en los que se pueden hacer en un documento público, en los que solo para determinados casos muy puntuales se contempla, pues digamos, la entrada en juego de una persona que, en sustitución del que ha devenido incapaz, podrá tomar decisiones que no pongan en peligro la continuidad de la gestión de la empresa, ¿vale? Este es un ejemplo muy típico. También podemos encontrarnos con situaciones de menores de edad. Pues a veces las familias evolucionan y se pueden establecer situaciones de tutela, pues para que los menores de edad, mientras alcanzan la mayoría de edad o la edad que se estipule, pues puedan tener su patrimonio sometido a administración de terceros o de otros miembros de la familia. Esto normalmente se utiliza mucho cuando hay patologías en las relaciones interpersonales entre los miembros de la familia o cuando hay problemas de ruptura matrimonial, etcétera, etcétera. Y luego hay un tema fundamental y es el regular y ordenar la sucesión hereditaria de la empresa familiar. En España, desgraciadamente, muchas personas fallecen sin otorgar testamento. Y el testamento es un instrumento que aporta seguridad jurídica y que puede ayudar a que la distribución del patrimonio empresarial sea acorde a la voluntad del testador. Si una persona fallece sin testamento, lo que opera es la ley, el Código Civil. Y el Código Civil o la legislación foral civil que resulte aplicable, pues establece una distribución de la herencia de carácter porcentual, las famosas legítimas, ¿verdad? Pero claro, en esa asignación porcentual no hay bienes concretos, tienen que reunirse luego los herederos y efectuar la partición hereditaria de común acuerdo. Y ahí es donde pueden surgir conflictos. Pues bien, evitemos toda esa problemática otorgando testamento. De esta manera, el testador puede asignar unos bienes concretos, pongamos las acciones de la empresa familiar, a aquellos de sus herederos que, de manera consensuada por la familia, vayan a ser quienes cojan el testigo de la gestión y la dirección de la empresa, y de esta forma se evitan estos problemas. A veces hay conflictos entre la empresa y algún miembro de la familia, o conflictos entre los propios miembros de la familia, y dirimir esos conflictos en sede judicial puede llevar muchos años. ¿Qué alternativa nos ofrece nuestro sistema jurídico? Pues bien, no despreciemos los mecanismos alternativos de la solución de conflictos al margen del sistema judicial. Normalmente suelen ser más rápidos y la figura de un mediador o un arbitraje, pues a veces pueden ayudar a que estos problemas se resuelvan y no se genere ahí un quiste que impida el crecimiento y el desarrollo de la familia. Y luego a veces tenemos otros problemas que afectan a situaciones personales que tienen que ver con los cambios de residencia. En un mundo globalizado en el que la empresa está presente en múltiples jurisdicciones, o sin irnos más allá de los Pirineos, cuando se producen cambios de residencia de una comunidad autónoma a otra dentro del territorio español, esto tiene repercusiones en la ley civil aplicable, por ejemplo, al régimen económico matrimonial o a la sucesión. Ya saben ustedes que desde el punto de vista civil lo que manda es la vecindad civil. La vecindad civil es la que corresponde a la vecindad de los padres o se adquiere por residencia continuada de 10 años en un determinado sitio. Si a uno de los accionistas de la empresa, por necesidades del negocio, se le tiene que trasladar a otra comunidad autónoma durante muchos años y casualmente son más de 10, esta persona adquiere la vecindad civil de ese nuevo territorio. Y a lo mejor ahí la legislación ante un eventual problema de ruptura matrimonial o ante un eventual fallecimiento es una ley bien distinta de la que inicialmente se tenía pensado aplicar. Bueno, pues controlemos estas variables porque el ordenamiento civil también permite que la vecindad civil y la ley civil aplicable se pueda ir modulando en función de las necesidades. ¿Querías decir algo, Álvaro? Bueno, yo básicamente en línea con lo que han dicho José Manuel y Elena, creo que todos vamos por el mismo,
argumentos, es decir, es muy importante planificar, tanto fiscal como financieramente, ¿no? Es decir, debemos tener un plan estratégico global para construir intereses comunes dentro de la familia, ¿no? Y también es muy importante lo que ha comentado Elena, es que es muy importante mantener la cohesión de la familia. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues debemos involucrar también a los miembros de la familia que no trabajen dentro de la empresa. Es decir, tenemos que buscar las fórmulas o la metodología para que sus intereses también sean los comunes, ¿no? De esta manera, la familia en su conjunto y el plan estratégico global creo que tiene mucho más sentido. Muy bien. Antes hemos hablado de si Hacienda descansa, quizá no lo hace siempre, y quería preguntaros, especialmente a ti, José Manuel, ¿qué elementos, ¿no?, qué cuestiones suele disputar Hacienda cuando realiza inspecciones tributarias? Pues buena pregunta, porque Hacienda siempre está ahí. Y bueno, yo les puedo comentar por nuestra experiencia en el despacho, en los últimos 2 años, Hacienda tiene puesto en el punto de mira los requisitos de la empresa familiar. Y me explico. Todos los años, normalmente en el mes de febrero o marzo, se publica, y es conocido por todos, el plan de control tributario de la agencia tributaria, donde se indican las líneas directrices de aquellos ámbitos de actividad económica o aquellos perfiles de contribuyentes que van a ser objeto de una atención especial, por decirlo finamente, por parte de la agencia tributaria. Bien, la agencia tributaria obviamente es consciente de que hay muchas empresas familiares que aplican los incentivos fiscales a la exención en patrimonio o a las transmisiones inter vivos o mortis causa del patrimonio familiar, y de vez en cuando nos encontramos con inspecciones de la comunidad autónoma, que es la competente para controlar estas cosas. En los últimos 2 años hemos visto que los 3 ejes sobre los que actúa la inspección de los tributos son los siguientes. Primero, analizan a efectos del impuesto sobre el patrimonio los requisitos para el acceso a la exención. Las 3 llaves de la puerta del acceso: el porcentaje de participación en el capital, las funciones de dirección remuneradas y la composición del activo. Especialmente beligerantes se muestran con la composición del activo, sobre todo cuando en ese activo aparecen inversiones en instrumentos financieros, sociedades de capital variable, fondos de inversión, inversiones en renta fija, inversiones en valores de renta variable, carteras bajo gestión discrecional. Entonces, automáticamente Hacienda ve estas cosas y cuando esto es como un perro de presa, cuando muerden ahí ya no te sueltan, ¿no? Y bueno, ahí lo que hay que tener es capacidad de reacción o al menos de planificación para poder demostrar de manera fehaciente que parte de esos activos pueda estar afecto. Normalmente lo que cuestionan es el acceso, pero si el acceso no da problemas, porque el patrimonio financiero es poco sustancial, entonces la discusión se lleva al alcance de la exención, es decir, a qué porcentaje del valor de la empresa familiar es el que queda exento. Les recuerdo que la ley del impuesto sobre el patrimonio dice que el porcentaje del valor de la empresa que está exento es el que represente el activo patrimonial afecto a la actividad dividido por los fondos propios de la compañía. Y ahí juega un papel relevante el poder demostrar que las inversiones financieras puedan estar afectas a la actividad económica. Bien, otras cuestiones que suelen discutir es lo de las funciones de dirección remuneradas. Analizan cuál es la declaración del IRPF presentada en el último ejercicio para ver cuál es el montante total de rentas del trabajo y compararlo con las retribuciones por el cargo de administrador. A veces miran o mandan liquidaciones paralelas, digamos, como lanzando la red a ver si cuela, resulta que la retribución del administrador está por debajo del 50% del total de las rentas del trabajo y lo refieren a un periodo impositivo que no es el correcto, sobre todo cuando tiene que ver con sucesiones y donaciones. Y luego, como novedad, aunque no es una novedad en realidad, porque ya ha habido varias inspecciones en los últimos 3 años, en el Plan de Control Tributario 2023 se quiere poner el foco en las operaciones de reestructuración societaria en las que el grupo familiar realiza aportaciones no dinerarias o canjes de valores, de tal manera que las acciones de la empresa familiar se transmiten
a una holding preexistente o de nueva creación. De esta forma, el patrimonio de la empresa familiar, y en particular los beneficios de la empresa, posteriormente dan lugar al pago de dividendos a la holding, con la ventaja fiscal de la exención del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, una exención del 95%, y esos dividendos que ya percibe la holding quedan ahí remansados sin distribuirse a las personas físicas, al grupo familiar. ¿Qué es lo que considera la agencia tributaria? Considera que estas operaciones de reestructuración, que normalmente se acogen al régimen de neutralidad fiscal de fusiones, escisiones y aportaciones de activos, dicen que obedecen a una finalidad exclusivamente fiscal, que es el remansamiento de dividendos en la holding por la parte de las reservas de la sociedad familiar que no han sido distribuidas a los accionistas y regularizan el régimen de neutralidad de las fusiones. Bien, hasta nuestra experiencia, si les dijera que hemos podido asesorar a clientes defendiendo sus intereses en 10 inspecciones solo sobre este tema en los últimos 2 años, pues probablemente no me equivoque. Y es muy probable que en los próximos ejercicios Hacienda insista en este tema. Esta es una de las cuestiones que últimamente revisa más la inspección. Muy bien, no sé si Elena o Álvaro queréis añadir algo, o si no, pues si hay alguna pregunta por parte del público. Si tenemos ahí una. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a CEIM y a la Fundación Numa por organizar esta interesante jornada. Y la pregunta, si me lo permite el moderador, es un poco amplia, es decir, para los 3 ponentes si así lo desean. Es cómo ha afectado en la gestión y planificación patrimonial, al hilo de lo que hemos estado tratando hoy, la introducción y paulatina regulación de los criptoactivos. Es decir, se ha incrementado en ese sentido el número de consultas, el interés, sea jurídicamente, financieramente o incluso desde las interioridades del Family Office se valora o se ha llegado a tener presente en el día a día. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. No hemos invertido nunca en criptomonedas. Me da curiosidad, pero no es un mundo que conozca. Así que perdón, pero no puedo decir mucho. En mi caso sí que es cierto que hay cada vez más interés en torno a los criptoactivos, es cierto, pero de momento es un área que nosotros no recomendamos, ¿no? Falta de regulación y yo creo que hay muchas incertidumbres alrededor de este tipo de activos como para incluirlas en una cartera, ¿no? A largo plazo. Pero quizás sí que es cierto que debamos empezar a pensar que de aquí a unos años es muy posible que sea muy fácil contratarlos y estén mucho más regulados de lo que están ahora. Y por lo tanto, en esa evolución que siempre hemos comentado, de ir adaptándonos a los mercados y al momentum financiero, pues quizás en unos años debemos contemplar estos activos. Yo, por añadir algo más, aquí voy a hacer un poco ahora de abuelo cebolleta, pero estarán de acuerdo conmigo que los criptoactivos es un tipo de inversión que resulta enormemente atractiva para las nuevas generaciones. Bien, controlemos los riesgos de que algún miembro de la empresa familiar se meta en criptoactivos y, por desgracia, pues pueda poner en peligro o pueda contaminar la responsabilidad patrimonial del resto, o de la empresa familiar, o de la familia, etcétera. Entonces, yo creo que esto es algo que está ahí, que hay que verlo como algo muy interesante, pero hay que vigilarlo de cerca en prevención de posibles riesgos que puedan contaminar a la empresa familiar. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado ya al final de este segundo panel. No hay ninguna pregunta online. Entiendo que tampoco se han quedado ustedes con las ganas de seguir preguntando de manera presencial.
Voy a darle la palabra a José Ramón Sanz para que haga una breve clausura, y les quería recordar también que a la finalización de la jornada vamos a dar un vino en nuestra oficina, que está en la primera planta. No va a ser aquí en la sala polivalente de COE, sino en la primera planta, o sea que les acompañaré un poco para llegar a ella. José Ramón, cuando quieras. Bien, yo voy a empezar por nuestro ponente, digamos, Santiago Rubio, que nos plantea el escenario donde estamos. Yo creo que el escenario, yo he vivido algunos, quizá porque tengo unos años, y son diferentes, pero en síntesis es lo mismo. No vamos a entender muy bien cuáles son las causas que provocan la situación, pero lo que sí que debemos aceptar es que debemos ser prudentes. Y, por tanto, la prudencia, sobre todo en el endeudamiento, porque va a ser más caro y la liquidez no parece que vaya a estar asegurada. Y segundo, seamos muy prudentes y tengamos un buen balance entre los riesgos y los retornos que deseamos. Esto es un comentario. Nosotros hemos invertido muy poquito a prueba y tuvimos la suerte de salirnos antes de que las criptomonedas hicieran lo que pensábamos que iba a ocurrir, porque ahí había una burbuja también por una serie de temas. Yo, sinceramente, creo que para las familias empresarias no por el momento no lo veo, sinceramente, y estoy de acuerdo con Elena. Bien, dicho esto, luego vienen los temas fiscales. Lo primero que hay que hacer es establecer una estrategia, como hemos visto, que sepas dónde estás, muy claramente cuáles son las condiciones de tu situación, tus activos, y naturalmente establezcas unos objetivos a medio y largo plazo. El segundo tema es que obviamente hay que considerar lo que son las estrategias de protección patrimonial, que son estos riesgos que hemos visto, que están relacionados con la familia, que están relacionados con la fiscalidad y sí que quería hacer Habéis hablado mucho de fiscalidad en esta mesa y creo que es justo y necesario. Y nos hemos dado cuenta que nuestro país pues, no es demasiado competitivo cuando es prácticamente una jungla a veces incomprensible, que yo creo que le dedicamos demasiado tiempo, o le deberíamos dedicar demasiado tiempo, porque es muy rentable dedicárselo. Por tanto, sí que considero que todos debemos revisar nuestra estrategia fiscal, especialmente en Madrid. Yo no recuerdo jamás los ingresos de las administraciones públicas se han reducido a lo largo del tiempo, con lo cual, incluso deflactando, con lo cual no tiene ningún sentido pensar que seguro que tienen una creatividad tremenda y una capacidad innovadora, así que tranquilos que ya encontrarán la forma de quedarse con nuestros ahorros. Por tanto, es conveniente estar muy vigilantes y aquí sí que creo que en estas especialidades técnicamente tan concretas, los asesores son impagables, sinceramente. Creo que el que se ponga a jugar con estas cosas pues es peor que jugar con las criptomonedas, ¿sabes? Bien. El tercer tema, hemos hablado, claro, obviamente estamos hablando de empresa familiar y aquí hemos hablado de patrimonio y de empresa y tal. Bien, ahora hablemos de la familia. Yo creo que Elena es un ejemplo y por eso la hemos traído aquí, la conozco muy bien. Y quizá os ha faltado hablar y lo voy a hacer yo, de que la formación de la familia, la formación continua de la familia es una de las principales palancas sobre las que se puede construir todo lo demás. Si la familia no sabe dónde anda y, como dice aquel, cuenta con los dedos, pues difícilmente vamos a entrar. Creo que eso es un reto importantísimo en todas las familias y luego, por supuesto, la evolución de la familia y la transición, la sucesión no deja de ser un evento natural si se hace como habitualmente se hace, que se haga planificado y progresivamente. No hay que presionar a los mayores para que nos dejen, hay que darles su tiempo, que lo asuman, porque a lo mejor han dedicado su vida, casi el 100% de su actividad durante muchísimos años a la empresa y por tanto, oye, tienen que buscar otras alternativas y tienen que adaptarse. Y luego, por supuesto, que todo lo que se haga tiene que ser en consenso y que la participación de todos en las responsabilidades y en la toma de decisiones es la única garantía de que se mantengan unidos a la hora de situaciones que, como ya os he presentado en una transparencia, si pensamos en 40, 50 o 100 años, seguro, bueno, yo he pasado unas cuantas, yo creo que más que los goles que le metió el Madrid al Barça, ¿eh? Yo soy del Atleti, cuidado. Pero bueno,
Pero yo reconozco que son muchas circunstancias y que es conveniente estar preparados. Y por último, pues oye, de nuevo agradecer a todos los que nos han hecho posible, a CEIN y a todo el mundo.